comenzar el día de hoy, como les había comentado la semana pasada, una nueva serie. Va a ser una serie no corta, pero tampoco tan larga como otras. Yo creo que un par de meses, tal vez lo que es mayo y junio, porque el propósito de esta serie es abordar temas, como les comentaba, de esos que consideramos complicados. La serie se llama Dios y... ese es el tema de hoy, pero la serie se llama Dios y vamos a ir viendo varios is, varios puntos importantes de cómo podemos conciliar la existencia o la forma, el carácter de Dios, o qué piensa Dios acerca de ciertos temas que pudieran ser complicados o que algunas veces algunas personas nos abordan, nos preguntan y no estamos listos para dar respuestas. La palabra dice, ¿verdad? El apóstol Pedro dice que tenemos que estar listos para dar razón de nuestra fe si se nos preguntara, ¿verdad? Hay una pregunta filosófica muy importante, y cuando hablamos de filosofía, la filosofía por sí sola no es mala. La palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Filos, amor, sofía, sabiduría. No sé si sabían eso. Entonces, hay una sabiduría santa, está la sabiduría de Dios, ¿verdad? Dice Dios, si te hace falta sabiduría, pide y yo te daré abundantemente y sin reproche. Pero también habla de que hay una sabiduría natural, animal, incluso dice diabólica, y es digamos, la sabiduría que se sale de los parámetros de Dios. Y entonces, cuando hacemos la pregunta filosófica, que yo no sé si alguna vez te la has hecho tú, es bueno que nos la hagamos, alguno te la hará, pero lo más importante es que tú te la puedas hacer y que tú la puedas responder, y es: ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? Porque de ahí se va a desprender toda una serie de razonamientos o de disyuntivas. ¿Por qué crees lo que crees? Te da resultado a por qué haces lo que haces. Pero a veces hacemos lo que hacemos sin saber por qué lo hacemos, porque en el fondo ni siquiera sabemos por qué creemos lo que creemos. Es más, algunos ni sabemos qué creemos o si creemos algo, ¿verdad? Y a veces pasamos la vida simplemente, ¿verdad? Se oye fea la comparación, pero como si fuéramos un caracol en la naturaleza, así nada más avanzando, sin meditar, sin pensar. Y la palabra nos manda a pensar, la palabra nos manda a meditar en la palabra, pero meditar en Dios. Y entonces queremos resolver, o quiero darte las herramientas para que se puedan resolver ciertos temas. Por lo cual también estamos haciendo el esfuerzo. La semana pasada los que vinieron, había 3 mesas, ahorita ya hay 4, la próxima va a haber 5. Queremos ir poniendo, como convertir esto en un aula de estudio, en un aula de aprendizaje. Es una iglesia, pero con el enfoque de enseñanza. Y entonces yo te animaría a que invites a 2 o 3 personas de esos que les gusta razonar, de esos que les gusta como que discutir ciertos puntos. Esta es la serie para esas personas, y el tema de hoy es Dios y la maldad. ¿Sí? Hubo un filósofo que externó este pensamiento, escucha: si Dios es todopoderoso, no puede ser un Dios amoroso. Y si Dios es un Dios amoroso, entonces seguramente no es todopoderoso. Te lo voy a repetir. Obviamente es una herejía, ¿verdad? No, por eso dije un filósofo, no un apóstol. Escucha, ese fue su razonamiento cuando se encontró con el problema de Dios y la maldad. Hay un libro muy bueno
que se llama El problema de Dios, la maldad y Satanás, del cual saqué mucho del contenido que voy a hablar con ustedes. Porque esta persona llegó y vio a niños sufriendo, muriendo de hambre. Vio y razonó que había gente siendo abusada física, sexualmente, mentalmente, violencia contra indefensos. Se topó con que gente muy piadosa y muy seguidora de Dios tenían muertes muy trágicas, sangrientas y violentas. Y entonces él dijo, no me cuadra, no puedo meter en la misma ecuación, en la misma pintura, a un Dios que dicen que es tan amoroso, pero que deja que existan estas cosas y a la vez es todopoderoso. Si el Dios que tenemos es tan amoroso, entonces no tiene poder suficiente para detener la maldad, pensaba esta persona. Por otro lado, si sí es todopoderoso y sí la puede detener, entonces no me ama porque deja que esto me pase. Y todos nosotros los que estamos aquí, si ahorita estuviera una mujer aquí y dijera Jesús, ¿tienen la primera piedra? Ninguno podríamos. Porque todos en una medida o escala, en alguna parte de nuestra vida, nos hemos cuestionado eso. ¿Por qué si tú me amas? ¿Por qué si tú dices que me quieres? ¿Por qué si tú esto, yo esto otro? Yo tengo esta escasez, yo tengo este problema, yo cruzo por esta situación. Y entonces tenemos que darnos cuenta que ese pensamiento es erróneo, porque ciertamente Dios es un Dios amoroso y es un Dios todopoderoso. Y es un Dios todopoderoso, pero es donde vamos a meter estos temas: la maldad, vamos a hablar de Satanás, vamos a hablar del hombre y su libre albedrío, vamos a hablar de la naturaleza humana, pero hoy nos vamos a enfocar en la maldad. Una de las estrategias del enemigo, de sus principales estrategias, la puedes ver en Génesis capítulo 3. Acompáñenme a Génesis 3. Estas van a estarse subiendo a YouTube, a Spotify, y por ahí voy a subir, cuando las suba a YouTube, voy a subir el PDF de las notas, para que no estés estresado tomando muchas notas, mejor pongas atención y luego ya ves el escrito. Toma notas, no digo que no, pero no te estreses porque se te perdió alguna parte, porque yo te las voy a pasar, voy a hacer bien buena onda. Sí, porque en vez de hacer un libro al final y vendérselos, mejor se los voy a regalar tomo por tomo, ¿verdad? Pero en Génesis 3 está la caída del hombre. Podríamos decir que Génesis 3 marca la introducción a nuestra esfera de la maldad. Dios les había dicho al hombre que no comiera de cierto fruto, de cierto árbol. Le puso límites, hemos hablado de eso, por eso no me voy a detener tanto hoy, solo recordarte todos los límites que Dios pone son para tu bendición, son para tu protección. Dios dice, no comas de este árbol, porque el día que de este árbol comas, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que quería Dios? Impedir la muerte del hombre, impedir su degradación. Sin embargo, dice la palabra, en el versículo 3, perdón, en el 4 dice, entonces, bueno, no, desde el 3, perdón, sí. Bueno, no, me voy desde antes, desde el 1. Perdónenme. Dice, pero la serpiente era astuta. ¿Cómo era la serpiente? Astuta. Más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que
Dios, fíjate esa pregunta, hasta ahí, hasta ese punto, con que Dios, lo podríamos traducir a un así que Dios, de manera que Dios, va a sembrar una duda, va a sembrar una disyuntiva. Con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Pregunta, ¿eso dijo Dios? Dios dijo, no comas de este árbol. Y la serpiente viene tomando la verdad que Dios dijo y torciéndola poco a poco. Una leve inclinación en el dicho. Así que no puedes comer de ningún árbol. Con que Dios te prohíbe todo. ¿A quién les han dicho eso? No, a mí Dios no me prohíbe todo. Me prohíbe matar, me prohíbe robar, me prohíbe mentir. No me prohíbe ir al cine y ver Star Wars en May the 4 be with you, o sea, hoy. No me prohíbe tener un tiempo de diversión con mi familia sanamente. Me prohíbe emborracharme y ser un alcohólico. No me prohíbe tomar una cerveza. Sí, aquí, si tuviera pastores de la vieja escuela ya me estarían apedreando. No me prohíbe que me enoje. ¿Verdad que Dios no nos prohíbe que nos enojemos? Nos prohíbe que seamos dados a la ira y que la ira nos gobierne. Pero que te enojes de vez en cuando, pues normal, Dios se enojó, Dios se enoja. No me prohíbe que me ponga triste, ¿verdad? ¿No has visto ese consejo tan profundo? Oye, estoy triste, no estés triste, es la solución, ¿verdad? Que te dice tu amigo, pues no estés triste. Te manda, te anima a que no seas esclavo de la depresión emocional, porque hay otro tipo de depresión que es una enfermedad. Así que Satanás viene y pone esta pregunta, ¿con qué Dios no te deja comer de ningún árbol? Y la mujer responde, del fruto de todos los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comas ni lo toques para que no mueras. La mujer también le empezó a añadir, desde ahí le empezó a añadir a la historia, porque Dios nomás había dicho que no comieran, no que no lo tocaran y que no lo miraran, pero exageró. No fue una mentira, fue una exageración, porque ahí no cayó la mujer. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Lo que Dios te dijo, así no van a ser las cosas. La serpiente, Satanás, siempre viene a poner en duda el carácter de Dios, lo que Dios dice y como Dios es. Él va a tratar de hacernos dudar de lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y lo va a hacer cada vez que enfrentemos momentos difíciles. Va a ser esa voz muy bajita, muy astuta, deslizándose en medio de nosotros, a veces en la boca de algún amigo, a veces en la boca de alguna persona importante. En tiempos donde la iglesia ha pasado por tiempos difíciles, la gente más cercana a mí me ha dicho, ¿y si Dios te está sacando el hombro? Dije, no, aquí está mi hombro. ¿Y si Dios te abandonó? ¿Y si Dios no lo dijo? ¿Y si tú agarraste monte? Y todos hemos pasado por ese momento. Dios es bueno y viene y afirma nuestro corazón. Pero es la técnica del enemigo, poner en duda. Dios no es como dice que es. Dios le va a cumplir a otros, pero no a ti. Dios es malo porque hay maldad. Si Dios fuera bueno y Dios creó todo, Él creó la maldad. Pensamos eso. Pero vamos a descubrir que no. Génesis 6:5. Vamos a Génesis 6. Y ahorita vemos el 5, pero vamos a comenzar desde el 1. Pasa la caída.
Adán y Eva son expulsados del huerto y a partir de ahí se da la caída del hombre. A partir de ahí el hombre que era bueno, el hombre que estaba santo y apartado para Dios, el pecado entra y lo corrompe. Di conmigo, corrupción. Para darte a entender un poquito lo que es la corrupción, no voy a hablar del gobierno, sino imagínate una manzana que se pudre con el tiempo, se corrompe, se echa a perder, o una corona de hojas que se marchita con el tiempo y el primer día se ve hermosa, ¿verdad? Y a los 5 o 6 días ya es naturaleza muerta, y bien muerta, ya está en la basura, ya hasta apesta a veces. Eso es la corrupción, es la degradación, es el cambio de estado de algo. Y el hombre se corrompió. El hombre entró el pecado en él y lo echó a perder. Empezó a tener miedo, empezó a tener sentimientos que no tenía, empezó a tener esta separación con Dios. La tierra misma, toda la creación fue corrompida. Los animales se volvieron salvajes entre ellos. En el Edén era una perfección, era una plenitud a la cual Dios promete que vamos a regresar cuando Él venga por segunda vez y establezca su reino. Él va a redimir a toda la humanidad y a la creación. Pero por mientras se descompone, y como hay una regla natural que Dios estableció donde dice todas las cosas van a dar fruto según su género y su naturaleza, eso significa que si tú tienes un perro y lo cruzas con otro perro, van a tener perritos, no van a salir gatos, no van a salir marranos, no van a salir tlacuaches, no, van a salir perros. Y si tú plantas un árbol de manzanas y lo dejas crecer y florecer, el día que produzca fruto va a producir manzanas. No va a producir limones, no va a producir naranjas, aunque tú le pongas una etiqueta. ¿Sí? Tú puedes venir y ponerle un anuncio, árbol de naranjas, y es un manzano, va a dar manzanas. Y tú puedes ir y decirle todos los días al árbol, árbol, tu destino es dar naranjas. ¿Y qué va a dar ese árbol? Manzanas. Y tú le puedes poner unos audífonos y ponerle a Mozart y ponerle una foto de una naranja enfrente para programarlo, como las basuras que nos dicen hoy. Y ese es el problema. ¿Por qué no funcionamos? ¿Por qué no cambiamos? Porque nos quieren programar, pero tenemos que ser cambiados por dentro. Porque por dentro hay una corrupción. Dice Génesis 6:1, pasó el tiempo, avanzaron. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Estoy en el 5, perdón. Ya. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Escucha bien esto. Y vio el Señor que la maldad, ¿que qué? Es la primera vez que aparece la palabra maldad en la Escritura. Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. ¿Cómo era la maldad de los hombres? Mucha en la tierra. Y el pensamiento del corazón de los hombres continuamente iba a dirección ¿de qué? Del mal. ¿Y qué hace Dios? Se arrepintió el Señor de haber creado al hombre en la tierra. Ahí Él se arrepintió. En el original significa, le dolió en su corazón. No fue Dios diciendo, ¡ay! Hice mal. No, así lo entendemos nosotros.
Fue un dolor que le causó a Dios el ver la maldad en la tierra, y le dolió su corazón y dijo: quitaré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Viene el juicio, el primer juicio que conocemos, que es el diluvio, y aquí hay 20,000 predicaciones que podemos hablar del diluvio, no me voy a meter a eso, luego en otra serie. Pero es interesante que vemos la palabra maldad, y la palabra maldad en el original aquí significa moralmente caído, significa dañino, feroz, salvaje o triste. Fíjate, todo lo que conlleva la palabra maldad. Se utiliza para describir la condición moral de la humanidad después de la caída. Esa es la característica de la maldad, está en el hombre. Déjame decirte una cosa, no nos va a gustar, y a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero bueno, así es esto. Está esta pregunta filosófica de si el hombre es malo o se hace malo. Según la Biblia, el hombre nace malo, nace con maldad en él. Está en nuestra naturaleza. ¿Y sabes por qué no nos gusta eso? Porque si aceptamos eso, eso implica que yo nací de esa forma. Si yo no he tenido una redención, yo sigo siendo malo. Y también implica, ¿sabes quiénes batallan mucho con esto? Los papás de bebés, los papás de niños chiquitos. Yo tengo un amigo que cuando estábamos platicando, ¿verdad?, de esto, se alteró, ¿verdad?, porque oyó eso y como que lo creyó, pero al momento que lo creyó, automáticamente se disparó en algo en él, y se puso a la defensiva y dijo: mi hija no. Y pues ya sabes cómo es tu pastor, ¿verdad? Le dije: tu hija sí. Y ya nos andábamos casi dando, no es cierto. Dijo: ¿cómo va a ser mala si tiene 2 años? Mira tan bonita que es, sus chonguitos, vestida de princesa, ¿verdad? Ella no es mala, ella no puede ser mala. Malo yo sí soy bien canijo, su mamá más que yo, ¿verdad? Dijo él, ¿verdad? Yo no soy nadie para juzgar. Escuchamos, no juzgamos. Sí, pero ella, ¿cómo va a ser mala? Y tú puedes estarte preguntando lo mismo, decir: no, el hombre es bueno, pero de repente le truena la tacha. No, el hombre siempre es malo, y la mujer, estoy hablando de la humanidad. Y tú lo puedes ver en unos niños. A los niños tú les tienes que enseñar a hacer ¿qué? Lo bueno, a hacer el bien. Enséñale a ser un buen niño. ¿Por qué le tienes que enseñar a ser bueno? Porque ella es malo. Porque lo malo le va a salir solito, le va a brotar. Así a nosotros nos brota lo malo. Pon a 2 niños chiquitos. No te creo, Imael. Mira, no te vayas a gallos de pelea ni a pitbulls. Agarra a 2 niños de la misma edad, 8 meses, 9 meses, ya que se puedan mover y pegar tantito. Ponlos en un rincón con un solo juguete y dime qué pasa. La última vez que yo vi eso, un niño le jaló el pelo al otro, otro le pegó, lo mordió. Nunca vi que uno le dijera: juega tú primero. No, primero usted. No, después de usted, insisto. Eso lo aprendemos a hacer de grandes porque nos enseñan, pero no queremos eso. Queremos ser primero. ¿Sabes cómo sabes que siempre quieres ser el primero? En la fila de la escuela. Cuando están los 2 carros así y no saben quién avanzar. Nuestra naturaleza es: písale, métetele primero. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Esa es la naturaleza del hombre. Tú encuentra a un niño haciendo el mal, encuéntralo con las manos en la masa. Encuéntralo pintando la pared. Y dile: ¿quién pintó la pared? Y él te va a decir: yo no. Oye, pero te acabo de ver. Yo no fui. Dijo un amigo: niégalo siempre. Es que yo te vi, hay fotos tuyas. Yo no soy.
Yo no fui. Está en lo natural. ¿Qué pasa cuando uno crece? Nos domestican y lo aprendemos a medio cubrir, pero en circunstancias difíciles va a brotar lo que realmente somos. Hay una maldad entre nosotros. Es parte de nuestra naturaleza. Jeremías 17:9, apúntalo, te lo voy a leer. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Romanos capítulo 3 dice: no hay bueno uno solo. Si no hay bueno uno solo, ¿cómo son todos los demás? Malos. Es por descarte, ¿me entiendes? Si no eres niño, ¿qué eres? Niña. Bueno, de género. Adulto, sí, también vale. Si no eres macho, eres hembra. No hay puntos medios. Si eres bueno o eres malo. Entonces, cuando la Biblia dice: no hay bueno ni uno solo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo justo, coloca a todos en la esfera donde todos somos malos. Así que creó Dios la maldad, o la maldad es la respuesta o la consecuencia del hombre al abandonar los preceptos de Dios. Porque el hombre era bueno en el Edén, se volvió malo, se corrompió cuando salió de los límites de Dios. Entonces, ¿creó Dios la maldad? Sí y no. La permitió, es la forma correcta. Y ahorita ya te surgió una pregunta: si Dios ya sabía que la iban a regar, ¿por qué como quiera echó a andar todo? Prepárate para la predicación: Dios y el libre albedrío. Otra en la serie. Porque hay gente que llega a ese tope. Entonces, si Dios sabía y como quiera lo echó a andar, pues al final de cuentas, no, mi amado. Todo tiene un porqué, pero ahorita queremos analizar este punto. La maldad como tal no es otra cosa más que la ausencia de Dios. Es como el frío no existe, es ausencia de calor. ¿Sí sabías eso? Tú, para que algo se enfríe, no le echas frío, le chupas el calor. Es lo que hacen los aires acondicionados. No es que te avienten aire frío, es que están extrayendo el aire caliente de dentro, lo cambian y entra este fresco. Y si nos vamos a leyes más profundas, todo es estática. El frío viene porque quitan el movimiento. Sí. Y lo único que quita el movimiento es la muerte. Y la muerte es una característica que viene de la caída. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque había una naturaleza caída en ellos. Así que el corazón es engañoso. La maldad, mis amados, en la tierra es el resultado de la ausencia de Dios. Y aquí entra una ecuación donde hay varias partes y tú pudieras decir: bueno, y entonces ¿qué hago? Si yo nací malo, ¿qué hago? Ahorita te voy a hablar de eso. ¿Cómo maneja entonces Dios la maldad? Porque eso es lo que yo tengo. Primero tenía que entender que la maldad existe, no porque Dios la haya querido que existiera, sino como consecuencia de su ausencia y como consecuencia de salir de sus mandatos. Pero ¿qué va a hacer Dios con la maldad? Según Romanos 1:19, Dios va a destruir la maldad. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, es la misma palabra para maldad en el original, e injusticia. La ira de Dios se va a revelar contra toda maldad y contra toda injusticia. Cuando viene el fin de los tiempos y el hombre empieza a ser juzgado por Dios y caen los 7 juicios de las 7 copas, las 7 trompetas, ¿verdad? Y los 7 sellos.
no es otra cosa más que Dios enjuiciando finalmente la maldad. Porque Dios, yo he visto en la Escritura, y con esto comienza mi término, no el mío, el de la predicación. Dios maneja la maldad de la siguiente manera: por un tiempo la tolera. Di conmigo, por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. En Génesis 6 fue desde que se empezaron a reproducir hasta ese punto. A Sodoma y a Gomorra llegó un momento donde sus pecados lo asquearon y dijo, ya caminaron. Pero le voy a decir a Abraham, y Abraham dijo, si hay 100 justos, ¿vas a destruir toda la ciudad? No, bueno, si hay 100 los perdono. Sabiendo que no había 100, le dijo, ¿y si hay 90? ¿Los revienta? No, los dejo. ¿Y si hay 80? Y se la fue llevando hasta... ¿Si hay uno? Porque él tenía un sobrino ahí metido. Y dice, mira, voy a hacer buena onda y voy a sacar a Lot de ahí. Por gracia y misericordia. Pero la destruyó. Dios tolera la maldad. No es que le guste, es que la tolera con un propósito. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el destino de la maldad? Ser destruida. ¿Cuál va a ser el destino de los malos? Ser destruidos. ¿Por qué tolera Dios la maldad? Por amor a los malos que aún pueden cambiar. Abimael, pero tú me dijiste que no se puede cambiar. No, yo te dije que así nacimos. Pero hay un punto en nuestra vida cuando nos topamos con Jesús que Él cambia nuestra naturaleza, Él nos hace nacer de nuevo. Según 2 Corintios, todo es hecho nuevo, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Nueva criatura somos. Así que el tiempo que Dios permite que haya maldad es porque Dios quiere que aquel hombre en el cual la maldad reside se arrepienta. Dios tolera la maldad, Dios le da tiempo a la maldad para ser redimida, y cuando llega el tiempo establecido que puso Dios y no procedieron a arrepentirse, entonces la juzga. Entonces la juzga. Véelo, es la historia de la Escritura. El pueblo se alejaba de Dios y el castigo de Dios no caía en ese momento. Les permitía, les mandaba profetas, les mandaba predicadores que les dijeran, arrepiéntanse, cambien, busquen a Dios, vuelvan su corazón. Por eso ahorita estamos en el tiempo de la predicación del Evangelio. Vino Jesús, dio su vida, consumado es, resucitó y dijo, ok, vayan y prediquen, porque a manera que ustedes prediquen y la gente escuche el Evangelio, ya ellos tomarán la decisión si dejan que la maldad siga en ellos o son redimidos de la maldad. Y voy a dar un tiempo. Va a llegar un momento, el día y la hora, no se las digo, porque son tan canijos que si yo se las digo, un día antes a las 12, todos se me arrepienten. Mientras le dan bola a la hilacha. Porque ese es nuestro pensamiento. Me voy a portar como sea y ya que esté viejito, me arrepiento. Y no sabemos si vamos a llegar a viejitos. Pero Dios ha permitido la maldad. ¿Sabes también por qué permite la maldad? Es como una paradoja, pero
Yo he visto a gente que se ha arrepentido cuando se dieron cuenta de lo pervertidos que estaban. Llegó un momento donde se asustaron de sí mismos y dijeron, ¿cómo yo pude hacer esto? Y eso los orilló a buscar a Dios. Y Dios los rescata y Dios nos salva. Porque según esta medida, mi amado, la única diferencia entre la persona que nada más dice una mentira de vez en cuando, que va al baño y no le baja, que se salta impuestos, que se mete en las filas del carro, que nosotros le diríamos maldades menores. La única diferencia entre esa persona y el que secuestra, mata, tortura, ¿sabes cuál es? El entorno y el tiempo. Es el entorno y el tiempo. Tú mete a dos personas al mismo entorno dañino, dale suficiente tiempo, se va a evidenciar una maldad que nosotros consideramos mayor o menor. Pero en la escala de Dios solo hay maldad. ¿Sí? Y entonces viene esta pregunta, ¿verdad? Que también ofende a muchos que se sienten muy santos. A mí no me ofende, porque yo reconozco esta parte. Pero me dijo una persona así, no ese mismo amigo, pero en ese mismo tono de mi hija, ¿no? Dijo, entonces, si un asesino, un secuestrador, sicario, se arrepiente, así de fácil, ya Dios lo perdonó y ya toda su vida, ya. ¿Cuál es la respuesta a eso, mis amados, según la Escritura? Sí. Y entonces ofende a aquel que dice, yo no he sido tan desgraciado, porque no es lo desgraciado que somos, es la maldad que hay, que solo necesita tiempo para avanzar, oportunidad. ¿Tú quieres saber si alguien es ratero? Ponlo donde hay lana. No, yo nunca he sido ratero, nunca he estado al lado de dinero. Ponle la oportunidad. No, es que yo soy bien fiel. Estás más horrible que 3 maldiciones juntas. ¿En qué momento tienes oportunidad para ser infiel? No, es que yo no soy violento. Pues estás bien debilucho, ¿a quién le vas a picudear? Te van a poner una arrastrada. Ahí no es. El que puede jactarse de que es manso y humilde es aquel que tiene todo el poder y no lo ejerce. Aquel que dice yo soy honesto es el que está moviendo miles de dinero y no se clava ni 10 pesos. ¿Sí me entiendes? Es la oportunidad, y la maldad tiene que encontrar oportunidad simple y sencillamente. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos redime. Y entonces el día del juicio enjuicia la maldad. ¿Y por qué no vamos a ser enjuiciados nosotros? Porque ya hemos sido justificados por Él. Porque nacimos en maldad, pero nos redimió. ¿Y cuándo nos redimió? Cuando creímos en Él, no cuando hicimos, porque no se gana. Amén. Así que, ¿por qué hay maldad el día de hoy? Como resultado de la ausencia de Dios. ¿Por qué Dios la permite? Porque está dando chance a que esa persona que está en maldad se arrepienta, así como tú y yo tuvimos nuestra chance para arrepentirnos. Porque si somos honestos deberíamos decir como Pablo, los pecadores de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero que merecería ser barrido por la ira de Dios, pero Dios me perdonó. Te perdonó y nos va a usar como agentes de predicación para que otros escuchen y tengan la oportunidad. Amén. Mientras tanto la está retardando, pero ciertamente no es por consuelo, pero aquellos que dicen este pelado es tan desgraciado y siempre le sale todo bien, si no se arrepiente, va a haber un momento donde toda la justicia de Dios va a caer sobre esa persona.
Entonces voy a orar para que no se arrepienta. No, porque entonces no estarías evidenciando que no has entendido el regalo que tú recibiste. Yo quiero que mis mayores enemigos, las personas que más me detestan, se encuentren con Dios y Dios los cambie. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor. Ayúdanos a digerir lo que hemos escuchado, a cotejarlo con la Escritura, aquellos temas que son polémicos, y en tu palabra descubrir la verdad. Padre, si en nuestro corazón hubiera vestigios de la naturaleza caída, te pedimos ayúdanos, Señor. Te agradecemos que nos has hecho vueltos a nacer en Cristo. Nos cambiaste la naturaleza, Señor, quitaste la maldad que había en mí. Ayúdame a que la gente que está alrededor de mí, que son buenas personas, pero a la vez están bajo una naturaleza de maldad, sean alcanzados por ti, Señor. Y déjanos vivir en justicia. Déjanos ser parte del proceso en el cual tú redimes la maldad. Oramos, Señor, porque nuestra tierra sea sanada. Yo no te pido, Señor, que traigas juicio sobre los malos en este momento. Yo te pido que traigas gracia y retardes un poco más el juicio, para que los más que puedan arrepentirse y salvarse, se salven. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.